Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que es un gusto volver a regresar con ustedes a estos micrófonos. La verdad, después de un rato de no estar en la radio, la verdad, hoy nos hemos robado al buen Javi de Café de Artis con la idea de que venga a compartir con nosotros. Digo, chava, ya lo saben que es una parte de aquí del activo fijo de Viña Salvatore, que hoy vamos a platicar cosas muy interesantes con ustedes. Javi, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una oportunidad de platicar aquí con los amigos acerca del vino. Bueno, Javi, mucho gusto que estés aquí. Oli, bienvenidos a todos ustedes. La verdad, lo que hacemos nosotros lo hacemos con muchas ganas, con mucho espíritu y con mucho entusiasmo, sobre todo, de compartir con todos ustedes. ¿De qué se trata esto? Cuando compartimos, aprendemos todos. Y cuando aprendemos, entonces las cosas del tema del vino se hace mucho más fácil. Y para hacerlo más fácil, pues entonces el día de hoy el tema es métodos de elaboración del vino. Pero para esto, pues Oli nos va a dar una introducción, Oli. Porque el tema del vino es complicado, ¿no? Porque todavía la gente que dice, vamos a echarnos un vinito. No, y esa es la parte que realmente a veces nos metemos en el gran problema que decimos, oye, compadre, que vamos a echarnos un vinito. Pero pues saca el tequila, el condenado, el brandy, el ron, pero no. Vamos a tener que dividir un poquito esa parte, ¿no? O sea, un vino sabemos que es la parte que es el resultado de la fermentación, ya sea parcial o total, de lo que es el jugo de uva o mosto, ¿no? Finalmente es lo que nos va a permitir hacer un vino. Y ya un destilado, un brandy, un tequila, un ron, pues ya es un proceso que ya tiene una elaboración diferente, que le meten otro proceso, pero realmente el vino, que es la parte que nos agrada a nosotros, que es lo que estamos disfrutando hoy esta noche, es otra cosa finalmente, ¿no? Y lo que siempre tratamos de decir es que el origen del vino, siempre es algo muy incierto. La verdad es que lo más interesante es que llegó a nosotros, ya sea a través de cuestiones bíblicas o cuestiones de la naturaleza, pero finalmente llegó y hoy lo estamos disfrutando. ¿O qué te parece, Javi? No, excelente, muy bien, muy buena introducción. El vino, el proceso de elaboración del vino, creo que vamos a estar de acuerdo, empieza en el viñedo. Es ahí donde no podemos hacer un buen vino si no tenemos una buena uva, ¿verdad? Entonces, creo que la primera etapa es la vendimia, que es el momento en el cual se cosecha la uva. Cuando se acerca la vendimia, el enólogo, que es el encargado de hacer el vino, empieza a tomar más parte en el viñedo, junto con el ingeniero agrónomo, para buscar el momento adecuado para que se pueda cosechar la uva en las condiciones más óptimas. Y aquí entra el tema de cuándo cortamos las uvas, ¿no? Porque el tema es muy bonito. Cuando ven ustedes en las contraetiquetas, por lo general en las botellas de vino, van a ver el porcentaje de alcohol en cada una de ellas. Entonces ahí entra el agrónomo junto con el enólogo y determinan en qué tiempo se van a cortar las uvas. Ahí hablamos del grado de madurez. El azúcar, al final de cuentas, se va a convertir en los grados de alcohol. Y para esto, pues, vamos a platicar un poquito más el tema, Oli. Son los famosos grados Brix en la uva, ¿no? La verdad es que es muy interesante porque a veces hasta en el viñedo tienen un cachorrito, un perro, que se come las uvas y utilizan de truco, mira, si le gusta, es que ya está listo. No, pero la verdad es que hay un aparatito que mide el nivel de azúcar que tiene en la uva, y entonces cuando ya el agrónomo determina si está listo, y entonces se pone de acuerdo con el enólogo para que realmente en qué momento se va a cosechar, ¿no? Y ya sea que ellos determinan si se cosecha o en la noche o en la madrugada o a la hora, ¿no? Tratando de buscar las mejores condiciones para que el fruto llegue a la parte de la bodega, ¿no? Ok, y entonces entra el tema de que ya está la recolección, esperaron el tema de los grados Brix, que es el azúcar en la uva, y que es lo que va a determinar el grado de alcohol. Pero sobre todo, el tema de la madurez en la uva cuando lo probamos, ¿no, Javi? Y aquí es donde viene algo muy importante, cuando ya después de la recolección, que hubo los grados Brix, entonces llega al hangar, ya no la haría. Bueno, es que de allí a lo mejor ya aventaron las uvas, ¿no? Bueno, llega al hangar y entonces ahí es donde ya determinan el tema del famoso despalillado, Javi.
Así es, en cuanto la uva llega al lagar, se procede a despalillar, que significa separar las ramitas de las bayas de la uva. Esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Si vamos a encontrar siempre diferentes caminos que va a tomar el enólogo. En el caso de que se decida hacerlo, una máquina especial separa estos palillos o escobajos de las bayas y también tenemos más opciones. Puede haber un método de selección donde las bayas caen en una banda transportadora y a ambos lados de la banda se van moviendo las uvas y hay gente que va seleccionando, separando lo que viene siendo hojas o pedacitos de ramas, frutos que están en mal estado. Depende de la calidad del vino que vayamos a buscar, es la intensidad que le ponen a este tipo de selección. Sí, ahí donde muchos de los vinos pues llegan a tener un precio muy elevado. ¿Por qué? Porque la recolección fue manual y también la selección en la banda pues fue manual. Dentro de la recolección, pues unas son manuales y otras son mecanizadas. Y entonces las mecanizadas por lo general son para los vinos jóvenes, donde el vino no tiene que ser tan expresivo, pero sí cuidan un poquito ahí el tema. Y es donde entra el famoso tema, donde viene ya después el estrujado, ¿no? Que es donde ya hacemos el cuidado de no lastimar las pepitas que vienen siendo las semillas. ¿Qué nos transmite en dado caso que no fuera un buen estrujado, Javi? Si hacemos un estrujado bien o no, determina mucho el tema si lastimamos las semillas o las pepitas o no. Sí, dentro de las semillas que también llamamos pepitas, encontramos unos taninos que no queremos, ¿no? Esto va a causar un producto con una astringencia exagerada. Por eso antiguamente se usaba el pisado, ¿verdad? El que era toda una fiesta, la gente pisaba las uvas. Y no sé si han visto los pies mecánicos que inventaron, ¿no? Tratamos de emular esta... las plantas de los pies. La característica natural que tiene la planta del pie para romper la uva sin llegar a tener una presión tanta que llega a romper la semilla, ¿verdad? Entonces, ahí hay pies artificiales, mecánicos, en esto del pisado. Pero bueno, se usan muchos procedimientos. Por ejemplo, si hablamos de unos producciones grandes donde buscamos unos vinos que no tengan un precio tan elevado, se puede usar una centrífuga, ¿no? Donde va a romper la uva. Aquí el punto de estrucado es romper la uva para que fluya naturalmente el jugo, separar el jugo de la cáscara y la carne. Y la verdad es que ha evolucionado tanta la tecnología, porque como tú dices, antes utilizaban una prensa que tenía un globo interno, inflaban ese globo, presionaban las uvas hacia las paredes y hacía un estrucado, se puede decir, controlado, y hacía que solamente el jugo fluyera, ¿no? Y ese rato que hablabas justamente de ese pisado, ¿no? Realmente nosotros los gorditos pues no nos dejaban pisar porque gustaban parámetros que la persona tuviera un casi peso ideal, que no fuera tan agresivo, esa parte precisamente para que fuera mucho más agradable, ¿no? Y realmente, como dices, o sea, que no extrajera realmente un sabor de esas pepitas para que realmente tuvieran sabores diferentes, ¿no? ¿O cómo ves, Chava? No, pues yo digo que está bien, nada más el tema que pues pobres de los gorditos, que les den chance, ¿no? Bueno, que les den las cáscaras más gruesas, ¿no? Que a los gorditos les den Cabernet Sauvignon, que no nos dejen pisar el Pinot Noir. Pero sí, sobre todo, Javi, el tema del pisado lo utilizan mucho en Portugal, ¿no? Para que todavía hoy siguen en las quintas esas, en las famosas quintas en Portugal, donde todavía se hace el prensado a base de pies y donde quisieran simular ese tema para que pues se mantuviera la tradición, sobre todo, ¿no? Entonces, después de todo esto viene la famosa maceración. Aquí ya viene la maceración, donde ya se rompió la uva, donde el jugo ya escurrió y donde ahora está en contacto con las pieles. Y aquí es donde entra el tema de separar las cáscaras del jugo. Recuerden, los blancos no necesitan las cáscaras, los tintos sí, porque de las cáscaras es donde viene el tema del color y la intensidad que le van a dejar a los tintos. Igual para los rosados,
Si, por ejemplo, si un tinto dura 2 semanas en maceración con las cáscaras para absorber todo el tema de los colores, entonces los rosados el enólogo decide. Por eso hay intensidad de colores en los rosados. Puede ser 3 días, 4 días, inclusive una semana. Y donde vienen los famosos tintos que parecen, rosados que parecen tintos, que son los famosos claretes, ¿sí? Entonces hay muchísimas opciones, pero bueno, ok. Blanco solamente se prensa y va a fermentar sin las cáscaras. Y los tintos, pues sí, prensan y va a fermentación con todas las cáscaras. Los rosados simplemente se dejan en contacto con las pieles o los ollejos para mantener un color ahí dependiendo de lo que quiere el enólogo. Aquí viene una parte muy importante que es el sulfitado, ¿no? Donde vamos a agregar un poco de anhídrido sulfuroso. Esto es con el fin de poder controlar la fermentación, porque en la uva vamos a tener levaduras salvajes. En la cáscara que tienen la uva existe una cera natural donde se pegan las levaduras, pero utilizar estas levaduras salvajes requiere una maestría impresionante, ¿no? Entonces, normalmente lo que se va a hacer es sulfitar para que estas levaduras mueran. Se sulfita para obtener más concentración en esta maceración, lo que estaban comentando ahorita, para obtener más extracción de color, de sabores, de taninos, y sobre todo, lo más importante del sulfito es la conservación del vino, ¿verdad? Entonces, este sulfitado también tiene diferentes calidades, ¿verdad? Puede ser intenso, puede ser, todo depende del tipo de vino, el tipo de uva que tengamos. Efectivamente, como dices, tiene esa doble función, finalmente mantener y conservar justamente que no se exceda esa parte, que se le salga de control en la parte del proceso con la sulfitada, ¿no? Y es una parte muy importante que a la vez a mucha gente es un gran problema, porque el sulfito hay gente que no ahora sí que no es muy perceptible, que no lo puede asimilar muy rápido, y entonces esa parte de sulfitos, si es muy alta, a veces a la gente le da ese dolor de cabeza. Por eso hoy en día la tendencia de hacer vinos diferentes, vinos naturales, buscando justamente evitar la parte de sulfitación, eso va mejorando. Le digo, la verdad es que las técnicas van evolucionando, van cambiando, pero finalmente el proceso no cambia, sigue siendo muy parecido, ¿no? Sí, hablando del tema de la sulfitación. Cuando sulfitamos es, como dijo Oliver ahorita, el tema de conservar, ¿no? El tema de conservar más el vino. Pero cuando entran estos vinos naturales, sin sulfitos, entonces recomendación literal es que vean la añada en la etiqueta. Y son vinos que por lo general se tienen que consumir jóvenes. ¿Para qué? Para que no vayan yendo ya de bajada los vinos. Entonces recomendamos que los vinos naturales que no sean sulfitados sean de consumo pronto, ¿no? Entonces esa sería una muy buena opción para la gente que escucha y que le gustan los vinos que no tengan sulfitos. Eso puede ser una. Hablamos del tema de la maceración, y dentro, cuando está macerando las cáscaras con el jugo, Javi, para extraer esos colores y todas las propiedades del vino, después viene algo que se llama el remontado, ¿no? El remontado, que es literal, remontar significa que le extraen el jugo al tanque, una bomba ahí abajo, y luego por encima del tanque, como si fuera una regadera, empieza a regar sobre todo las cáscaras, porque recuerden que la levadura comiéndose el azúcar va a generar dos cosas por lo general, ¿no? Genera muchísimas más cosas, pero los que nos centramos más es el tema del gas carbónico, y está generando alcohol, ¿no? Pero ese gas carbónico hace que suban las cáscaras hacia el tanque de fermentación, generando una capa literal en la parte de arriba del tanque que nosotros llamamos el sombrero, que no es otra cosa más que todas las cáscaras concentradas en la parte de arriba. ¿Qué ocupamos? Necesitamos que esas cáscaras estén siempre en contacto con el caldo, con el mosto. Entonces se le agrega ese vino por la parte de arriba, se empiezan a remojar, y como están más pesadas empiezan a caer un poquito más. Pero de este remontado pues hay muchísimas cosas. Está el remontado y hay otras técnicas también para hacer que bajen esas cáscaras, ¿no, Javi? Así es. Normalmente, si la cuba no es muy grande, se puede hacer un proceso manual que se llama bazuqueo, donde con un palo literalmente rompen este sombrero del que habla Salvador,
y con esto permiten que pase más fácil el gas carbónico y que haya más extracción de color, de taninos, de sabores. Si es más grande el tanque, pueden usar una reja que tenga el diámetro del tanque, donde un pistón lo baja y sumerge el sombrero para romperlo. O el método del estaje, que es un poquito más complicado, en un tanque de acero inoxidable que es cónico, pero tiene la parte más, el diámetro de arriba del tanque es más pequeño que el de abajo. Aquí lo que se hace es, el sombrero queda arriba siempre, ¿verdad? Entonces, a la hora de ir extrayendo el jugo por la parte de atrás, por la parte inferior del tanque, el sombrero, al encontrarse a un diámetro cada vez más ancho, se rompe, dejan que se vacíe todo el tanque y después de 1 o 2 horas empiezan a aventar el mosto, a regresarlo en forma de lluvia, y con esto obtienen una muy buena extracción de lo que buscamos en el vino tinto. Todo eso que buscamos en el vino, ¿de qué se trata? Se trata de extraer aromas, sabores, colores, y es por eso que encontramos, dependiendo del tipo de uva, pero también el enólogo, ¿no? El enólogo es el que decide siempre colores, aromas, sabores, y siempre decimos, el enólogo es como un chef, es el que cocina. Completamente. Es el que cocina y el que determina cómo va a saber el vino y por qué, ¿no? Efectivamente, y nomás para que nuestros amigos sepan, realmente puedes tener un vino blanco de uvas tintas. O sea, ¿por qué? Porque realmente cuando comprimes esas uvas, lo que extraes es un color blanco. Hay uvas que son como la garnacha tintorera, que pues si lo exprimes, pues el color es más tinta, ¿no? Pero la verdad, por lo general de las uvas tintas, extraes un jugo que es blanco y puedes hacer un blanco de uvas tintas, ¿no? Como los famosos Blanc de Noir, ¿no? Que se dice, ¿no? Yes. Pero por lo general siempre el extraer en las uvas blancas, pues sí, es el jugo blanco y extraes vinos blancos, ¿no? Y en el tinto puedes hacer las dos cosas, ¿no? Que yo siempre, no sé, pero que me vayan a colgar por ahí, los que hacen vinos blancos de uvas tintas, pero yo siempre he dicho una cosa, si yo tengo un perro que quiero que ladre, y quiero que me haga wow wow, no que haga miau miau. Entonces el tema es que cuando hacemos vinos blancos de uvas tintas, pues no estamos respetando el tema de la uva, ¿no? Entonces, pero recordemos que todo esto son técnicas de hacer vino, y eso es lo bonito del vino, ¿no? Que cada bodega llegue con nuevas ideas y que rompan muchas de las veces esas tendencias que tienen, pero todos son ideas, todos son temas, y por eso el tema del vino nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar. ¿Por qué? Porque cuando piensas que llevas empezando y ves que llevas a la mitad y empiezan con otras técnicas diferentes, y veo que el tema del vino viene siendo como la ropa, donde de repente empiezan las modas de los pantalones acampanados y todo esto. Digo, hoy en día, por ejemplo, la gente se asombra, como tú le dices, bueno, es que esta fermentación ya no es en tanque de acero inoxidable, es en concreto, y dicen, pero ¿cómo que es concreto? Y entonces piensan que es algo nuevo, pero resulta ser que es algo como empezó a hacerse el vino, ¿no? Entonces, cositas que van cambiando, que a la larga se aprecian y se perciben en el vino. No, imagínate, en la antigüedad, cuando hacían realmente, bueno, entre los egipcios y los fenicios, que se peleaba todo el show, pero realmente hacían vinos tan interesantes porque utilizaban vasijas de determinado volumen, y entonces cómo controlaban esa oxidación, que realmente el vino evolucionaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Con lo que era la parte de las las aceitunas, el jugo de las aceitunas calafateaban esa parte de las vasijas para evitar que el oxígeno pasara hacia esas vasijas para que el vino no se oxidara. Entonces controlaban. De hecho, se llegaron a encontrar vasijas todavía que el vino no estaba malo y eran más de 100 años, imagínate. Todo el control, hoy que tenemos todo el control de pasteurización, cuidados, evolución, pues el vino a veces se les oxida más rápido que hace un siglo, ¿no? A lo mejor, y realmente es, como le platicamos hace rato, las técnicas van cambiando, van evolucionando, y eso es
súper interesante, ¿no? Y realmente lo padre es lo que siempre disfrutamos, ¿verdad? Bueno, y para disfrutarlo pues ocupamos gente que sepa hacer vino. Es por eso que se agradece a los enólogos, a los agrónomos sobre todo. Javi dijo algo bien importante al principio del programa, donde la uva tiene mucho que ver en el vino, ¿no? O sea, muchos dicen que, por ejemplo, un vino se determina en el campo. ¿Por qué? Porque es como traerle un producto a un chef, un buen pedazo de carne, pero si el chef no lo sabe cocinar, pues lo va a quemar, lo va a echar a perder, y de nada sirvió. Entonces, el agrónomo se encarga de traerle una buena uva al enólogo, y el enólogo su vida es más fácil. E inclusive se han nombrado los años del enólogo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando el clima estuvo fatal y donde las uvas no dieron lo que tenían que dar, y entonces el enólogo de verdad tiene que trabajar, ¿sí? Pero bueno, ya tuvimos todo esto y llegamos al famoso vino de prensa, Javi. Hay un tiempo donde ya se separa todo esto y nos queda algo de jugo en las cáscaras que no lo podemos desperdiciar, ¿no? Así es, normalmente, y aquí vamos a encontrar también calidades dentro del mosto, ¿verdad? Aquí el mosto ya fermentó y ya se determina como vino. Entonces, el vino que escurre naturalmente sin recurrir a la prensa es el de yema, y tiene una calidad. No necesariamente quiere decir que se va a hacer un vino únicamente con a terminar el vino así, con este jugo que escurre, ¿verdad? Pero aquí hay un primer prensado donde todavía es muy común utilizarlo para la producción de vino, pero en los subsecuentes prensados, el vino que vamos a obtener, pues ya va a tener como un jugo de naranja, ¿no? Cuando presan demasiado la cáscara Y el zumo ya te molesta, ¿no? y demás, ya no va a ser destinado al vino, ¿no? Hay muchas industrias secundarias que acompañan a la industria del vino. Entre ellas se hacen aguardientes con estos vinos de segundo o tercer prensado, como el Marc en Francia o la Grappa en Italia, El Orujo. el Blanco Madero sin veteranos comerciales, Claro, exactamente. el Orujo, sí. Sí, o sea, todos los... Ya cuando se prensa, como en Javi dio una, la verdad, una explicación sorprendente, el jugo de naranja, ¿no? Le das de más a la prensa y entonces extraes cosas que no quieres que terminen en el vino, ¿no? Entonces, ya cuando haces ese prensado, entonces ya tienes que cuidar. Si es el primer prensado, todavía cabe en algunos vinos, por lo general ya no, inclusive hay unos vinos que se les llaman vinos de prensa, porque para que la gente sepa lo que va a encontrar en cada uno de ellos, ¿no? Después de todo esto viene la famosa maloláctica. La famosa maloláctica que muchas de las veces la gente se sorprende cuando estamos probando algunos vinos y que vamos a la nariz y digo, oh, tiene notas a yogur. Y la gente dice, espérate, ¿cómo que tiene notas a yogur? Bueno, pues aquí viene el tema de la maloláctica, ¿no, Oli? Donde estos vinos tintos tienen notas literal a yogur. Exactamente. Y exaltan los aromas a fresa, frambuesa. La maloláctica le da un poquito más de notas, y aquí se trata de quitar esos ácidos málicos, de los ácidos málicos que son los que te lastiman, hacerlos lácticos para que sean más sutiles. Exactamente, para que la gente los disfrute más, o sea, que no tenga esa parte agresiva hacia el estómago. Justamente por eso se hace principalmente más en los tintos, que es donde se lleva a cabo más el proceso de la maloláctica, que usa, como dices, los ácidos málicos, convertirlos a ácidos lácticos, ¿no? Finalmente, y es donde la expresión más común, justamente como tú dices, la parte láctea, ¿no? Quesos, yogur y esa parte, justamente para disfrutarlos mucho más plenos, ¿no? Que realmente la gente no siente esa parte, pero a veces en el proceso no logran percibirlo algunas personas, ¿no? Pero digo, eso es lo padre. Dentro de la maloláctica, bueno, vamos a encontrar notas a yogur, notas más sutiles, más elegantes. La acidez va a ser más tenue todavía. Y entonces el enólogo es el que determina qué tanta maloláctica le va a dar al vino, ¿no? Porque hay veces que la gente quiere hacer que sean vinos más ácidos, si van a ser vinos de guarda, ¿no? Porque la acidez es muy importante. Entonces, si le matas mucha acidez, no puede ser un vino de guarda, porque la acidez y la tanicidad van de la mano para tener un vino de guarda. Entonces, ahí el enólogo es el que decide cómo va a trabajar con ese vino. Bueno, de ahí de la maloláctica, Javi,
viene el tema de si el vino va a ser para crianza o si el vino va a ser un vino joven, ¿no? Ok, sí, una vez terminados esos procesos, pues hay que estabilizarlo, ¿no? Aquí vamos a pasar un proceso que se llama clarificación, donde lo que se trata es quitar todos los residuos que están en el vino. Vamos a tratar de hacerlo más transparente, más claro, más fino. Puede ser un filtrado. Antiguamente se usaban algunas sustancias como la clara del huevo o como la sangre del toro. Ahorita, pues, con la tecnología ya no se usan tal cual, se siguen usando, pero ya procesadas. O sea, vamos a encontrar la albumina de la clara del huevo, la albumina de la sangre del toro en polvo, y esto lo que hace es adherirse a todas esas partículas sólidas suspendidas en el vino y sedimentarse, lo cual clarifica mucho el vino, ¿verdad? Se usa también una tierra que se llama bentonita, que por ionización se pega, ahora sí que eléctricamente a todas estas pequeñas, ¿sí? Y la sedimenta también, o se puede usar microfiltración, ¿verdad? Para aclarar más el vino. También para estabilizarlo se enfría. Y en el momento de enfriar el vino, los tartratos, que son unas partes sólidas que están ahora sí que solubles dentro del vino, se van a precipitar. Estos tartratos los podemos encontrar muchas veces en la parte baja del corcho. Cuando abrimos un corcho, parecen como diamantes, como si fueran cristales de sal. Yo los invito a que los prueben. No tienen ningún sabor, no tienen ningún olor, no afecta nada. Si en algún momento encuentran una botella de vino que tenga cristales que parezcan como de sal, esto no es un defecto, ¿verdad? Esto simplemente pudo haber sido en un vino blanco que lo teníamos a temperatura ambiente y lo enfriamos muy rápido y hacemos esta precipitación. Pero es otra manera de clarificar, y de ahí ya vamos a proceder a, como decía Salvador, en el caso de que sea un vino joven, pues lo embotellamos. En el caso de que sea un vino para guarda, pues aquí vamos a tomar, dependiendo cuánto tiempo va a pasar este vino en crianza, pues vamos a tomar diferentes decisiones, ¿verdad? Claro que de ahí vamos pero va a ser para otro programa, va y determinan el tema de cuando hablamos de la crianza, ¿no? ¿A qué nos vamos? Si nos vamos a España, por ejemplo, bien sabemos nosotros que los vinos jóvenes no les pone nada. Al roble tienen que ser 3 meses o más, puede ser más, no menos, y ya vienen crianza, reservas, grandes reservas, ¿no? Y ya después nos vamos, por ejemplo, a algo muy interesante, digo que estamos en ese tema, bueno, platicamos un poquito. Los vinos reservas en el Nuevo Mundo pueden ser reservas, pero no significa que tenga barrica. Simplemente significa que es mejor que otro por muchos temas. Uno de ellos puede ser de una mejor región, menos racimos en la planta, mejor tipo de suelo. Hay varias cosas, ¿no?, que están dentro del tema de llamarle reserva a un vino en el Nuevo Mundo, ya cuando el vino ya está terminado. Efectivamente, principalmente nosotros en la parte del Nuevo Mundo que le decimos, ¿no? En esa parte realmente juegan mucho con la estrategia, justamente si le pones barrica o no le pones barrica, porque el fruto maduró súper bien. Hay estrategias que el enólogo juega mucho con la parte que las pepitas tengan una buena maduración y le aportan una parte que se llama vainillina, que hace sentir el vino que tiene barrica, pero no tiene barrica. O sea, esa parte siempre es muy interesante, ¿no? O están los famosos chips, que realmente es muy interesante, que incluso ya platicaste una vez de ese tema, que no es malo si lo saben utilizar. Los chips no tienen ningún problema, o sea, e incluso piensan que el Nuevo Mundo nada más lo utiliza. No, es un invento que hicieron los franceses finalmente con la idea de hacer vinos jóvenes, aportándoles un toquecito de barrica, pero sin decir que tiene barrica.
simplemente nada más es para aportarle algo que realmente el vino tenga mejores condiciones y que realmente la gente lo disfrute mejor, ¿no? Al final de cuentas, es lo que dijo Oliver, que la gente lo disfrute y que la sensación en el paladar pues sea agradable para todos nosotros, ¿no? Javi, qué bueno que comentaste el tema de que la gente no se tiene que asustar cuando vean esos corchos con los tartratos, ¿no? Cuando ven esos cristalitos por ahí, denle una chance, denle una oportunidad al vino, o sea, no simplemente porque lo ven así al mesero o al sommelier le digan este vino no sirve porque mira lo que tiene aquí. No se asusten, literal. Recuerden que el vino, la última prueba literal, está en la boca, ¿sí? Lo hemos dicho muchas veces, el vino está hecho para nosotros, nacimos para catar, vista, olfato, gusto. A la vista puede ser que da como que no. La nariz nos puede dar unas notas también un poquito raras, pero la boca es la que va a determinar, al final de cuentas, si el vino está bueno o no. Sí, entonces poco a poco vamos a ir adentrados en el tema del vino, vamos a ir de la mano, vamos a estar haciendo más podcasts para que la gente, igual que nosotros, aprendamos de la mano, porque resulta ser que por más años que tengamos en el mundo del vino, seguimos aprendiendo, pero sobre todo, seguimos disfrutando, que es lo más rico de todo esto. Y bueno, Javi, pues llegó la estabilización y entonces nos vamos al famoso embotellado, ¿no? Porque hay que embotellar ese vino para poderlo vender. Entonces llega el embotellado y sobre el embotellado, digo, no más es embotellarlo, sino que hay vinos que en algunos países se quedan guardados y en otros países pues ya están listos a la venta. Así es, bueno, hay dos tipos de crianza también. Aquí, si el vino es joven, sale inmediatamente a la venta, como el Beaujolais Nouveau, que tiene que salir rápido a la venta, porque ya en un año a lo mejor ya va decayendo. Que no lo guarden para las quinceañeras, sí. Por favor, Beaujolais Nouveau hecho para celebrar y tomarse pronto. Así es, pero también hay otro tipo de crianza, que es la crianza reductiva que se hace dentro de la botella, ¿verdad? Hay algunos vinos, uvas como la Pinot Noir, que no se crían tanto en barrica, ¿no? Sino que van a desarrollar mucha complejidad dentro de la botella. O también es el caso del champán, que hace su reposo, lo que le llaman la rima, su reposo en las días, donde las días son las levaduras muertas, donde le va a dar una complejidad extraordinaria a los vinos. Entonces, se puede tomar la decisión de embotellarlo y guardarlo en la botella. Se puede tomar la decisión de guardarlo un periodo de tiempo en barrica, y normalmente siempre va a ser después de la barrica. Hay que dejar que se estabilice en la botella, no hay que embotellarlo y guardarlo otro tiempo. Lo que pasa con los vinos franceses, antiguamente Francia te vendía una botella y te decía, mira, este vino es un vino extraordinario, toma, guárdalo 10 años y lo abres, ¿verdad? Y los españoles, ganando un poco de mercado, lo guardaban por ti, entonces te lo liberaban, lo ponían al mercado cuando ya estaba listo. Ahorita, bueno, todo el mundo por mercadotecnia trata de hacerlo, ya tratan de venderte los vinos, la mayoría están listos para tomarse, no todos. Y es la cuestión de inventarios. Imagínate lo que tiene que guardar la bodega, el costo que le mantiene. Por eso a veces la gente dice, oye, pues el proceso es muy parecido para todos, pero ¿por qué cuesta uno más y otro menos? Pero como ese rato decías, el proceso que se lleva a cabo en la botella, que es óxido-reducción, donde ese rato Chava decía, la acidez, el alcohol, el tanino, juega un papel bien importante, donde el vino realmente se va suavizando, se va haciendo interesante, y entre más tiempo pasa, realmente la gente lo va disfrutando. Y realmente siempre un consejo, cuando lleguen a comprar una botella y se les haga interesante, compren 3 botellas. Tómense una inmediatamente y ustedes determinan, ¿está para guardar? O me los tomo todos de una vez, ¿no? Finalmente, invito y lo disfrutamos, pero es realmente una estrategia buena, porque si dices, bueno, ese vino todavía no en potencial para guardar, entonces guárdalo, dentro de 1 mes, 2 meses o 3 meses lo vuelves a probar, y entonces, caramba, y entonces el otro dices, lo dejo un poquito más de tiempo, ¿no? Por eso los grandes vinos, como decían los franceses, o sea, hoy en día ya te los venden jóvenes. ¿Por qué? Para que tú los guardes, porque realmente el costo va hacia ti, ¿no? Antes en la bodega los guardaba y entonces pues el mantenerlos guardados pues era un costo mucho más interesante, ¿no?
que son en los grandes vinos, ¿no? Porque Francia también ya entendió el mercado y entonces empieza a hacer vinos jóvenes que también están listos para tomarse y pues de ahí es donde hay que ir un poquito de la mano con la gente que conoce de vinos. Recuerden cuando vayan a algún lugar de vinos, restaurantes, un wine bar donde haya gente que conoce, bueno, los va a llevar de la mano, les va a decir, miren, esta añada es así, 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 esa, y es por eso que cada etiqueta tiene un año ahí y eso determina mucho, si tuvo barrica, no tuvo barrica, si es un reserva, porque es reserva, y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ir de la mano y por eso es que estamos haciendo estos podcasts, para que vayamos de la mano todos juntos y vayamos aprendiendo, pues... ¿Nos vamos, Oli? Pues sí, seguimos aprendiendo, digo, y ahora sí que los invitamos para que en el siguiente podcast vamos a seguir hablando de otros temas, vamos a ampliar eso. La idea es llevarnos de la mano, aprender junto con ustedes con la idea de que realmente esto pues haga una explosión, ¿no? Finalmente para que la gente que no se ha atrevido a probar un vino, los invitamos, ¿no? Digo, acá los invitamos al wine bar para que vengan a disfrutar 1, 2, 3, 4 botellas las que gusten, ¿no? O si no, tenemos ahí al buen Javi en Café Artesano que les puede invitar 2, 3 copitas ahí muy interesantes, ¿eh? Javi, para concluir, algo que quieras decirle a tu público que está escuchándote por ahí. Bueno, muy agradecido que me hayan invitado y me parece una idea extraordinaria esto de tratar de explicar el mundo del vino de una manera sencilla, no tiene por qué ser complicado, está al alcance de todos. Actualmente en el país estamos viviendo una evolución en el tema del vino, donde ya los jóvenes empiezan a maridar sus comidas, donde hay más acceso al vino, ¿verdad? Entonces, me parece un momento perfecto para hacer un trabajo así como el que se les ha ocurrido a ustedes. Perfecto, pues muchas gracias, Javi. Dijiste algo muy importante que quiero redundar un poquito allá en eso, porque el vino en sí ya es complicado. Entonces el trabajo de cada uno de nosotros es hacerlo más fácil para que llegue fácil a todos ustedes y sea de disfrute, porque el tema de todo esto es disfrutarlo. Detrás de cada botella de vino hay muchísimas experiencias, hay mucha labor detrás, y cuando ven un precio de una botella de vino quiere decir lo que hubo detrás de cada una de ellas. Hay que respetar porque tienen un precio y hay algo detrás de cada una de ellas. Es por eso que cuando vayan a algún lugar como Viñas Salvatore, aquí estamos para servirles y sobre todo para orientarlos y decirles literalmente qué hay detrás de cada una de ellas. Pues nos vamos, gracias. El programa, pues el eslogan de aquí de Viñas Salvatore es Let's See What's Inside, que significa vamos a ver qué hay detrás o qué hay dentro de cada una de las botellas, porque cada una botella tiene una historia. Pues cerramos el telón en el Teatro de Baco, les damos muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Salud, Javi. Salud. Gracias.